Yo sé que la mayoría de ustedes identifican y recuerdan el nombre del padre Gabriele Amorth, ¿no? Él fue el famoso exorcista de Roma, pero una de las cosas más importantes que hizo fue crear la Asociación Internacional de Exorcistas y de alguna manera, a través de varios libros que escribió reflexionando sobre lo que significaba el exorcismo y contando historias específicas de cuán compleja es la relación con una persona poseída o con una persona afectada por el demonio de otras formas que son más comunes, menos espectaculares, pero igualmente o bastante dañinas, como pueden ser, por ejemplo, la obsesión demoníaca o la infestación demoníaca. Es decir, que no son necesariamente lo que conocemos como posesión demoníaca. Y por supuesto, varios de los mejores exorcistas hoy en día de alguna manera están vinculados a Morth, que ya falleció, ¿no? Pero ya sea porque fueron a Roma y practicaron con él o aprendieron de él, o porque se inspiraron en alguno de sus discípulos o en sus libros. Esto solamente como introducción para decirles que no estoy aquí hablando del caso de un exorcista anónimo, todos ellos grandes guerreros de la fe, particularmente bendecidos por Dios, pero como digo que no son el Padre Amorth, ¿no? Y el Padre Amorth en uno de sus libros cuenta una historia en una entrevista, perdón, en una entrevista con un periódico en Italia. Cuenta una historia o algunos detalles, mejor, más que una historia, en un diálogo donde el periodista le pregunta si es que efectivamente los satanistas usan hostias consagradas y si es verdad que las usan para ritos satánicos. Y el padre Amorth respondió, mira, no te puedo hablar de todos los ritos satánicos, no te puedo hablar de todas las experiencias, pero sí te puedo decir algo, y es que una vez tuve que trabajar para expulsar el demonio de un satanista que cuando se descubrió poseído tuvo una conversión de fe, buscó a sus familiares católicos y ellos finalmente me lo trajeron, ¿no? Y en alguna de las conversaciones fuera del ritual del exorcismo, que puede ser muy brutal, como saben ustedes, ¿no? Y yo le pregunté este tema de las hostias consagradas, ¿no? Y me dijo, por supuesto, padre, ¿no? Yo soy de, yo soy de Roma, ¿no? Soy de acá de la ciudad. Y no solamente buscamos hostias consagradas, sino que las hostias consagradas tienen un valor en la medida en que son robadas lo más cerca posible al Vaticano. Y de hecho recibimos una compensación por una hostia consagrada que nosotros adquirimos usualmente falsificando la comunión, ¿no? Personas que, por ejemplo, reciben en la mano y hacen el gesto de consumir, pero no consumen y conservan la hostia, ¿no? Y luego, una hostia de Roma nos pueden pagar unos 100 euros, digamos unos $120, ¿no? Y les decía que si alguien conseguía una hostia de una misa papal, esa hostia costaba entre $500 y $700. Entonces,
yo tengo, hermanos, la misma sensación, digamos, de rechazo y me repugna tanto como ustedes que eso sea el caso, ¿no? Y que satanistas estén ahí dando vueltas, recibiendo las hostias y recibiendo las hostias no solamente en Europa, no solamente en el Vaticano, ¿no? Recuerdo el caso de un satanista que organizó un grupo de jóvenes para robar hostias consagradas de esta manera en una ciudad en el Perú, ¿no? Eso pasa también en nuestros países, ¿no? Así que no creamos que es algo que está, digamos, limitado a algunas regiones extrañas. Pero comentando esto con un amigo norteamericano no hace mucho tiempo, esto pasó, digamos, hace ya más de una década, pero, y por supuesto sigue pasando, pero pasó hace más de una década y por algún motivo, creo que a raíz de uno de estos ataques contra las iglesias durante el movimiento Black Lives Matter, que como saben ustedes ha terminado desviándose en estos ataques destructivos contra muchas iglesias, profanando, digamos, imágenes religiosas, pero muchos de ellos directamente sacrílegos, ¿no? O sea, destruyendo el Santísimo Sacramento, robándose las hostias. Y este amigo estaba, digamos, entristecido, reflexionando sobre estas cosas. Es un buen católico, es un católico muy comprometido. Y me dice, mira, Alejandro, esa es la razón por la que yo creo que nosotros deberíamos recuperar el sentido de la Eucaristía, ¿no? Del valor de la Eucaristía. Y por eso es que creo que este futuro beato, que entonces no se había beatificado a Carlo Acutis, pero ya sonaba mucho en Estados Unidos, ¿no? Su futura beatificación. Y por eso me parece que este beato, que uno de sus grandes lemas es la Eucaristía es mi autopista al paraíso, ¿no? Él me decía, necesitamos renovar el sentido de la Eucaristía. Y yo le dije, mira, estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿y por qué te viene esta reflexión? Yo estoy de acuerdo, pero quiero saber de dónde te viene esta reflexión. Y me dice, Alejandro, no sé si has visto la última encuesta Pew que se realizó hace unos 2 años, ¿no? 2 años atrás. Y esta encuesta Pew entre los católicos para preguntar qué porcentaje de los católicos creen en la presencia real en la Eucaristía, ¿no? En Estados Unidos. Y el número que cree en la presencia real en la Eucaristía en Estados Unidos en ese momento, y no creo que haya mejorado mucho en los 2 últimos años, es de 30%. 30%, hermanos. O sea, menos de un tercio de las personas que se declaran católicas creen en la presencia real en la Eucaristía. En una encuesta realizada, saben ustedes, yo muchas veces utilizo las cifras de Pew porque es una organización con la financiación y la tecnología y los años de experiencia suficientes como para producir las encuestas más creíbles, ¿no? Además, bastante analizadas desde el punto de vista estadístico, no político, ¿no? Y cuando pensé que menos de un tercio de los católicos creen en la presencia real de la Eucaristía, por supuesto, por si acaso, esta es una pregunta entre todos los que se dicen católicos, ¿no? Yo creo que en nuestros países, si nosotros incluyéramos a todos los que se dicen católicos, digamos así, en los censos nacionales o en las encuestas públicas, estaríamos más o menos por la misma cifra, ¿no? Y muchas veces de gente que va a misa, una de las razones por las que comulga en pecados, en preocuparse si es que está en estado de gracia, etcétera, es porque no cree en la presencia real. Entonces, esta verdad es bastante trágica, ¿no? Pero realmente me impresionó cuando cuando este amigo me dice, Alejandro, ¿tú te das cuenta que solo el 30% de los católicos creemos en la presencia real?
Pero el 100% de los satanistas creen en la presencia real. O sea, no hay satanista auténtico que no desee utilizar una hostia consagrada para realizar un evento satánico. En Oklahoma, por ejemplo, en el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos, los que leen las noticias de Así Prensa ya desde hace un tiempo recordarán que hace unos 5 años un grupo anunció la realización de una ceremonia satánica en un auditorio público. Hubo una gran queja de parte de los cristianos en general, no solamente los católicos, de que una biblioteca pública alquilara este auditorio para esta celebración, cuando en realidad la ley en Estados Unidos, con esta idea de que hay separación iglesia-estado y considera a los satanistas una, entre comillas, iglesia, terminó pues celebrando este evento, ¿no? Y la única manera como el arzobispo de entonces, el arzobispo Coakley ahí en Oklahoma, fue capaz de recuperar la hostia consagrada, es que el satanista jefe, digamos, que anunció que tenía una hostia consagrada adquirida en una de las iglesias de Oklahoma, permitió que la arquidiócesis de Oklahoma City denunciara por robo a este señor y lo obligara a devolver la hostia consagrada, ¿no? Entonces, también otra fórmula legal utilizada para recuperar la hostia consagrada. Pero creo que nosotros tenemos que quedarnos con esta lección, hermano. Creo en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, tanto como la que cree un satanista, porque un católico debería creer aún más, ¿no? Y no deberíamos anunciar a nuestros hermanos católicos, predicarle a nuestros hermanos católicos para que también ellos vuelvan a tener el amor por la Eucaristía, que reconoce que ahí está la presencia real del Señor. Es una pregunta que creo que que vale la pena que examinemos y veamos qué es lo que yo puedo hacer como creyente y como evangelizador para cambiar eso. Que tengas un buen día.